Dios te bendiga, iglesia, en esta preciosa noche del Señor. Estoy más que contento, ¿verdad? Para poner la clase que nos concierne en esta noche, ¿verdad? Una clase poderosa, del cual Dios nos va a hablar a través del libro de Isaías, el profeta Isaías, que fue una profecía 700 años antes de Cristo. El profeta, Dios lo usa en medio de un difícil proceso. Y vamos a ver cómo Dios nos envía a su siervo para sustituirlo en la cruz del Calvario. Una palabra poderosa, esperando en Dios que Dios llene tu vida, que llene tu alma. Quiero comenzar con una oración. Este es tu hermano Luis Camacho, siervo del Señor. Gracias, amantísimo Padre, estar delante de tu presencia, Señor, oh Dios. Pidiendo que tú te glorifiques de una manera especial, Dios mío, Padre, y que todo lo que yo exponga aquí sea tu palabra. Quítame a mí, Señor, oh Dios, y ponte tú, Señor, oh Dios. Que tú seas orando, seas tú quebrantando, seas tú sanando, Dios mío, seas tú llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre. Quiero hermano, hermana, Dios mío, niño, que esté pasando en este momento, un momento difícil, un momento de soledad, de depresión, Dios mío, lo he hecho fuera por el poder de tu palabra, Dios mío, Padre, sea la enfermedad que sea, en el nombre de Jesús. Por tus llagas fuimos curado, Dios mío, Padre. Manifiéstate de manera especial, Cristo de la gloria, Dios mío, como siempre lo has hecho, Padre. En el tiempo glorioso que nos ha tocado vivir, Dios mío, Padre eterno. Que sea tu nombre exaltado a través de Cristo, Señor, oh Dios, ese siervo que tú enviaste. Proporción, Dios mío, por nuestros pecados, Dios mío, el sustituto, Dios mío, Padre eterno, por nosotros en la cruz Calvario, un varón perfecto. Varón, Dios mío, conforme a tu corazón, Señor, oh Dios. Y que nosotros, Dios mío, podamos, Dios mío, entender el tiempo que estamos viviendo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El siervo sufrido de Dios. Cuando hablamos de la palabra siervo, tenemos que referirnos que la palabra siervo significa un servidor, uno que está sometido a otro, sea mayordomo, sea un jefe. Pero en esta noche queremos enfocarnos en ese siervo sufrido que fue nuestro Señor Jesucristo. La clase de hoy vamos a poder entender cómo este siervo fue llamado, cómo este siervo sufrió hasta lo último. El versículo clave dice: la exaltación de Jesús por Dios Padre mostró su aprobación de muerte sustitutiva de Jesús. El versículo que vamos a estar, ¿verdad?, enfocado en esta mañana. El versículo clave dice Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Oh, alabado sea el Señor. Qué versículo más poderoso. La lectura se encuentra en Isaías 52, versículos 13-14, y luego Isaías 53, del 1 al 7, y luego el 9 al 12. Isaías profetiza del siervo sufrido aproximadamente 700 años antes de la venida de Cristo. Él describe con precisión el sufrimiento que Jesús padecería para traer salvación a la humanidad desobediente. Los escritores de los evangelios describen este acontecimiento con ciertos detalles. Al tratar de comprender su cruenta muerte, nuestra atención debe estar dirigida al propósito de su sacrificio, a la gloria que Dios debe recibir a través de nuestra vida con el reflejo terrenal de su Hijo.
Él fue despreciado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Nosotros como siervos de Dios tenemos que estar enfocados de cómo nuestro Señor Jesucristo fue despreciado y fue rechazado. Tal vez tú te dirás, pero cuando yo lo rechacé, cuando yo lo desprecié, yo no estuve presente. Cuando los romanos y los judíos, los fariseos, lo sacrificaron en la cruz del Calvario. Pero déjame decirte que nosotros como pecadores fuimos también hechos testigos de esa muerte, de una manera u otra, porque nosotros como tal, ese pecado, esa culpabilidad, hasta que no venimos a Cristo y lo reconocemos como el autor de la vida, como el verdadero gran yo soy, tenemos de por sí un castigo o unas cadenas que nos atan en el pecado. Y Cristo fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cuánto no padeció Jesucristo en la tierra? En el ministerio corto que él estuvo de 3 años, desde los 30 hasta los 33, él padeció, él fue quebrantado en la cruz del Calvario. Y dice, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no apreciaron al Hijo de Dios que fue enviado en forma de siervo para morir en la cruz por tus pecados, por los míos, por los de la humanidad. Y no lo estimamos. Hoy en día, la sociedad, el mundo, el cual nos acoge, está pasando un momento difícil, un momento el cual le está dando la espalda a ese Jesús que fue en forma de siervo, que fue enviado y que fue rechazado primeramente por su pueblo, porque la palabra dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero tenemos una buena noticia, pero dice que todo aquel que se acerca a él, él lo hizo hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios a través de ese sacrificio, a través de ese pacto en la cruz del Calvario, hermano. Tenemos que proclamar ser hijos de Dios, proclamar la victoria que ya Él obtuvo. Nosotros no podemos seguir viviendo en el fracaso. Ya Cristo venció ese fracaso en nuestras vidas. Tenemos que proclamar esta palabra de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Y Él dio su vida por nosotros. Al sacrificarse en favor de la humanidad perdida, según el versículo 13. Alabado sea el Señor para siempre. El versículo 13 nos habla de ese importante acontecimiento que dice, he aquí mis siervos serán prosperados, serán engrandecidos y ensalzados y serán puestos muy en alto. Jesús en forma de siervo, mira lo que obtuvo. Fue prosperado, fue engrandecido y exaltado. Tal vez a los ojos de la humanidad, hoy en día no puede ver ese sacrificio como que fue exaltado y será puesto en alto. Sabemos que Él está encima de todo principado, sobre toda potestad. Aún los ángeles se arrodillan, aún los ángeles
reclaman el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al resucitar de los muertos, véase Colosenses 2:15, Filipenses 2:9-11. El 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que los hijos de los hombres. Al asombrar a las naciones, reciben admirar la buena noticia de salvación. Muchos creen y aceptan a Jesucristo como su Salvador. Oh, Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros, que dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Qué poderosa palabra. Jesús fue rechazado por la humanidad. Vemos que cómo la humanidad trató a nuestro Señor Jesucristo. Negando de que él tenía la autoridad del Padre, vemos unos fariseos que no podían entender, y muchas veces Jesús, ¿verdad?, les habló a través del profeta Isaías, porque estaba escrito ya de que él iba a venir en forma de siervo. Y tenemos que entender que Jesús, como Dios mismo, o sea, Jesús hombre, pero 100% Dios, fue rechazado por la incredulidad de su propio pueblo y el mundo. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que el mundo todavía no cree. Aún su pueblo está pasando por esa incredulidad de que Jesucristo vino en forma de siervo. Ellos esperaban a un hombre de guerra como David, un hombre valiente, sangriento, con espada, pero se toparon, aleluya, con aquel siervo cuando se monta en este asno y decían hosana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, esa humildad, ese reflejo de su poder, de su gloria manifestado en un cuerpo de hombre. Oh, alabado sea el Señor para siempre. Nosotros en esta mente finita no podemos entender el poder y la gloria que fue manifestada a través de Cristo Jesús en esa proporción, en ese que toma tu lugar, toma mi lugar y se da por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser redimidos del pecado que nos acechaba. Alabado sea el Señor para siempre. Le doy gloria y le doy alabanza de ser un siervo de Él. Hermano, mientras Dios más te usa, más humilde tienes que ser, porque la gloria es de Dios y no del hombre. Tienes que dejarte usar por Dios. Tienes que tomar esa forma de siervo también en una manera de que cada hermano, cada amigo que nos vea, vea a Jesucristo. Ese Jesucristo que fue humillado. Ese Jesucristo que por ti y por mí se dio en la cruz del Calvario. Y le dice al Padre, ponme a mí. Envíame a mí, que yo voy a morir por ti. Voy a morir por tus hijos, por tus padres. Oh, qué lindo eres, Señor. Gracias. Él fue rechazado por su origen de humildad. Gloria a Dios. Dice, subirá cuadre nuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Fue rechazado por su falta de atractivo. Como le dije anteriormente, estaban buscando un hombre hermoso, tal vez como David, de hermoso parecer. Estaban expectativos, su pueblo,
esperando a un hombre hermoso, a un hombre que tal vez como la sociedad hoy en día, lo que más atrae de las personas, de los artistas, es su atractivo. Pero Jesús no vino con ese propósito. Jesús no vino a agradarte a ti ni a mí. Él vino con un propósito. Y el propósito fue de morir en la cruz del Calvario. Hay momentos dados que la palabra es fuerte, hermano. Pero tenemos que decir, como dice nuestra pastora, hay que tener aceite para poder gestionar, ¿verdad? Ese proceso de cuando uno come vianda, baja mejor con aceite. Alabado sea el Señor para siempre. Fue rechazado por muchos, pero también fue aceptado por muchos. El versículo dice, despreciable de los hombres, varón de dolores, en quebranto y confundido de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue aceptado por muchos y hoy en día sigue siendo aceptado por naciones. El ejemplo de los discípulos, seguidores piadosos mencionados en los evangelios, hermanos. Los evangelios nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú no tengas muchos conocimientos, pero yo te exhorto a que vaya a los evangelios. Tenemos que aprender de Mateo. Tenemos que aprender de Lucas, de Marcos. Tenemos que aprender de el apóstol amado Juan. Cómo Jesucristo refleja su amor por la humanidad. Cómo Jesucristo amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús fue exaltado por Dios, pero rechazado por el mundo en general. Sin embargo, muchos les hemos aceptado como Salvador y Señor. Oh, alabado sea el Señor para siempre. Yo me gozo en esta palabra porque esta palabra es vida para nosotros, para nuestros corazones. Saber que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro mayordomo y nosotros estamos sometidos, hermano. Tenemos que someter la carne para que Él pueda ser exaltado. El domingo pasado tuvimos una predicación poderosa, reconociendo que el Señor nos va a dirigir en este 2021, pero lo hacemos con mucho amor y mucho sacrificio, obedeciendo a aquel que nos llamó antes de la fundación del mundo con un propósito. Y ese propósito es seguir su camino, seguir su enseñanza, hermano. A veces pasamos momentos difíciles en nuestras vidas y pensamos que estamos solos. Pues déjame decirte que el Señor te dice que tú no estás solo en el proceso que estás pasando. Él está contigo como un poderoso gigante. Solamente mira el sacrificio de ese siervo sufrido en la cruz del Calvario, que está siempre pendiente a nuestras oraciones, a nuestros clamores. Herido fue por nuestras transgresiones, hermano. ¿Usted cree que Cristo fue solamente a la cruz para complacer al Padre? No, hermano. Él fue herido por nuestros pecados, por lo que nosotros hicimos, hermano. Los pecados que andaban, ¿verdad?, en nuestras vidas. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, hermano. Él se mantuvo como un caballero en la cruz del Calvario, cumpliendo el propósito, según Isaías, de un siervo sometido, sufrido. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Vemos el proceso que nuestro Señor Jesucristo pasó camino al Calvario, camino al Gólgota. Como vemos que nuestro Señor Jesucristo fue de una manera despreciado. Cuando pide agua le dan vinagre, hermano. Vemos cómo se burlaban de él, que si tú eres hijo de Dios, salta de esa cruz. Pero Dios no quiso hacerlo así. Dios quiso someterlo en sufrimiento para que tú y yo seamos producto de esa semilla. Tú y yo somos producto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él llevó nuestros pecados y llevó nuestro sufrimiento. ¿Por qué a veces nos quejamos tanto, hermano?
Si la palabra de Dios dice que Él llevó nuestras cargas, tenemos que ser sabios, hermano, y aprender que nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria, como usted y yo vamos a obtener la victoria en este día. Alabado sea el Señor para siempre. Él tomó nuestra culpa y cargó con la ira de Dios sobre sí mismo. El hombre no es capaz de entender las razones ni el por qué. Dice, ciertamente no nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros tuvimos por azotado por el hilo de Dios abatido. Él llevó tu enfermedad. Él sufrió tus dolores. ¿Por qué tanto? A veces nos quejamos. Si Él tiene control. La Biblia dice claramente que una hoja de un árbol no cae si no es tu voluntad. Aún los cabellos tuyos están contados, hermano. Podamos en esta noche entender que ese siervo sufrido, ese siervo que se dio por ti, por mí, todavía está intercediendo a la diestra de Dios Padre por ti, por amor a ti, por amor a la humanidad. Aunque no éramos merecedores, Él se dio por la humanidad. Le damos gloria y honra a Dios por ese sacrificio. Él fue azotado, herido por Dios, abatido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Como dije anteriormente, Él sufrió la cruz para darnos paz y sanidad física. O sea, hermano, tenemos paz y tenemos sanidad también. Tenemos que clamar a Dios, hermano, por fe. Aunque esté enfermo, declárate sano en el nombre de Jesús. Declárate sano en esta hora. Envío esa palabra de parte de Dios para que recibas sanidad física, para que podamos servirle aún en medio de los procesos. Aún cuando Él no hace el milagro, tenemos que creerlo, que ya Él lo hizo. Declárate sano en el nombre de Jesús. Él murió en la cruz a pesar de que los hombres se descarriaron y se apartaron de Dios, hermano. A veces nosotros nos paramos en un micrófono y criticamos al pueblo de Dios por tantas cosas que hizo. Cuidado que el pueblo de Dios fue duro de servir. Pero Dios sigue tratando con nosotros de la misma manera que trató con su pueblo Israel en medio del desierto, en medio del proceso que Israel estaba pasando. Que a veces dijeron muchas veces, Señor, ¿por qué nos traíste aquí para morir? ¿Cuántas veces nos hemos dicho nosotros lo mismo? Señor, si yo soy siervo tuyo, Señor, si yo diezmo, Señor, si yo ofrendo, Señor, si yo participo en la iglesia de diferentes maneras, ¿por qué estoy pasando esto? Ahí tiene la contestación. Él murió. Y si al tronco le hicieron grandes cosas, ¿cuánto nosotros que somos las ramas seremos también zarandeados? Seremos nosotros procesados por el proceso, hermano. Siéntate orgulloso de estar pasando lo que está pasando. Siempre y cuando, ¿verdad?, haya sido la voluntad del Padre, porque a veces nos buscamos fuertes por nuestros hechos, por nuestra rebeldía. Pero es necesario que sigamos hacia la cruz, mirando siempre a ese ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió voluntariamente. Isaías 53, del 7 al 9 dice, o perdón, del 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó los pecados de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus perseguidores, enfurecido, no abrió su boca. Él cuando fue camino a la cruz, podemos ver que no abrió su boca, hermano. Esto es una profecía, como le dije anteriormente, que se había dicho ya 700 años antes que nuestro Señor Jesucristo estuviera en la cruz del Calvario. Y así mismo se cumplió. No abrió su boca, estuvo callado como oveja que fue al matadero. Si hay algo que distingue a la oveja, que es un animal paciente, un animal
que no es de mucho bullicio, fue sometido. Lo vemos cuando Abraham ofrece a Isaac ese sacrificio. Oh, alabado sea el Señor para siempre. Que Isaac le decía en un momento, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Pero Dios tenía algo y era un corderito. Alabado sea el Señor, enredado entre la salsa, significando ese cordero que iba a morir en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. El 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, aunque los ricos fue de su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vemos Que fue sepultado juntamente con los impíos. No es que él haya sido impío, pero también vemos cuando personas ricas como José, como Nicodemo, alabado sea el Señor para siempre. como estos hombres aportaron, ¿verdad? Hombres pudientes, hombres que se dieron. Y una mujer también, que ahora mismo no me viene a la mente, que también contribuyó a poner, ¿verdad?, su riqueza para nuestro Señor Jesucristo. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño En su boca. Él no abrió su boca para defenderse, hermano. Él podía hacerlo. Él era Dios, pero no, prefirió quedarse callado allí. Él sufrió una muerte terrible, cruenta y real, hermano. Como nuestro Señor Jesucristo. Hay una película que marcó la historia de Mel Gibson. Cómo podemos ver, ¿verdad?, a través de este papel que él trata de una manera llevarnos a ese sufrimiento, pero hermano, nada se compara a lo vivido. Usted imagínese ese dolor, ese sufrimiento, viéndolo cara a cara a él. No es lo mismo cuando lo hacen a través de los dramas, ¿verdad? Que nosotros estar testigos allí presenciales y ver cómo él fue crucificado, hermano. Usted imagínese ahora mismo transportándose en ese momento, siendo un testigo allí, ver a nuestro Señor Jesucristo sufriendo por tus pecados, sufriendo por nosotros. Oh, alabado sea el Señor. Esa muerte terrible, cruel, de cierta manera, cuando fue castigado con esos látigos, hermano. Que cuando esos látigos daban en su piel, tenían en la punta como algo de metal, que cuando le daban su piel, le arrancaba un pedacito, hermano. Eso fue una muerte cruel y fue verdadera, fue real. Él murió en compañía de dos impíos, dos hombres que eran los que merecían estar muertos y no él. Dos hombres que uno reconoce que era el que tenía que sufrir por sus pecados y el otro no reconoce que él era el Mesías, que era el Dios prometido. Él al morir fue sepultado en la tumba de los ricos. Nicodemo y José de Arimatea. Usted puede verlo en Lucas 23, 50 al 56 y Mateo 27, 50 al 60 para que usted pueda ver estos dos hombres prominentes, hombres adinerados que lo ayudaron y ofrecieron todo lo que tenían para ayudar en algo en el proceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Seamos agradecidos, seamos sometidos a esa palabra. Jesús hizo el mayor sacrificio cuando tomó los pecados de la humanidad reverde para hacer posible la reconciliación con Dios. Somos objeto de su amor. Recordemos que Jesús es el mayor sacrificio
cuando tomó los pecados de esta humanidad reverde, quebrantado y exaltado por Dios. Ay, Dios mío, Señor. Con todo esto, el versículo 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oh, alabado sea el Señor. Jesús sufrió obediencia al Padre. O sea, él se fue sometido a la obediencia. A lo cuando Adán en el principio no pudo hacer, Jesucristo lo pudo hacer en obediencia, callado, sometido al Padre, sometido a ese amor intachable de Dios. Disculpen que se brincó la clase. Oh, alabado sea el Señor para siempre. Jesús sufrió en obediencia al Padre. Él sufrió según el plan ordenado por Dios, hermano. Él no alteró el plan que Dios le había trazado. Él lo cumplió a cabalidad. Él cumplió el propósito por el cual fue enviado a esa cruz. Por eso él dice en un momento dado, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Padre, que no se haga mi voluntad. Yo quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Porque tú y yo estamos cumpliendo un propósito, hermano, aunque no lo veamos. Aunque no hay nada escrito acerca de cada uno de nosotros como hombres, como mujeres de Dios, estamos cumpliendo un plan de Dios. Pero está en ti y en mí, en que fracassemos. Dios nos ha dado las herramientas para poder vencer al diablo. Tú y yo somos testigos. Tú y yo somos el ejemplo a esta humanidad. Somos de una manera esos siervos que Dios quiere que seamos referente a Jesucristo. Fue sometido, hermano. ¿Tú estás siendo sometido? Hay momentos que tenemos que callar, hermano. Pero también hay momentos que tenemos que hablar. Hay momentos que tenemos que reflexionarnos y hacernos un autoexamen, hermano. No simplemente la clase trata de nuestro Jesús siendo, ¿verdad?, sometido a la obediencia, pero también nos habla que nosotros también tenemos que ser sometidos a obediencia, sometidos a la voluntad del Padre, no a la voluntad de nuestra carne, no como a nosotros nos parezca mejor. Tenemos que también someternos a la voluntad del Padre. Él al morir en obediencia al plan de Dios verá los siguientes resultados. Según 10 y 11, ¿no? Se dice, verá el fruto de la aflicción. Tú y yo somos Fruto de esa aflicción, de su alma, y quedará satisfecho cuando el Padre nos ve. Alabado. Mira, ese sacrificio que yo hice por el hermano Luis Camacho, por hablarlo, por cada uno de esos siervos de la iglesia de Puebla. Él está diciendo, estoy satisfecho de la obra que hice porque mira a mis hijos alabándole, mira a mis hijos glorificando mi nombre, mira a mis hijos dando testimonio de mí, que yo morí en esa cruz. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo. Justo a mucho, hermano. Tú y yo estamos siendo justificados ante el Padre a través de Cristo. Por eso es que nos justifica a nosotros a través del Hijo. Nos puede encontrar perfecto. Porque si no tuviéramos ese mérito, estuviéramos perdidos. Y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó ya nuestras iniquidades. Ya nosotros fuimos libertados. Dice, vivirá por largos días, su vida es gloriosa. Cristo es eterno. Cuando coge y baja al infierno y le quita la llave al diablo, al mentiroso, Satanás, Él nos dio vida eterna. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús tuvo la victoria. Él triunfará y será recompensado. Yo le daré parte con los grandes.
los fuertes repartirá despojo. Entonces dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos por los transgresores. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba orando. Nosotros no fuimos testigos oculares de la muerte, pero espiritualmente hablando, nosotros somos transgresores. Hicimos lo que nos daba la gana, pero ahora estamos siendo sometidos de una manera en forma de siervo. Gloria a Dios, hermano. Tenemos que alabarlo y glorificarlo. El triunfo cuando derramó su vida hasta la muerte y se selló. El triunfo a pesar que fue contado con los pecadores. Él triunfó cuando llevó el pecado de muchos. Él triunfó cuando hubo orado por los transgresores, hermano, como le dije anteriormente. El sacrificio de Cristo fue ordenado por Dios desde el principio por amor a la humanidad. Apocalipsis 13:8. Jesús triunfó sobre la muerte. Vamos a buscar un momento ese versículo. Porque Dios es bueno, hermano. Hay que estar agradecidos de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 13:8. Oh, gloria a Dios. Dice de la siguiente. Y la adoraron todos los moradores. No, aquí hay una confusión. Jesús vivió sobre la muerte y ahora intercede por nosotros. Hubo un error ortográfico ahí. Disculpen por esa. Está hablando de otra cosa que no tiene que ver con la clase. Jesús triunfó sobre la muerte y ahora intercede por nosotros, según Romanos 8:34. La vida, la muerte, la resurrección de Cristo forman la base principal de nuestra fe. Pasemos del conocimiento intelectual al compromiso del corazón y luego la práctica diaria de estas verdades. Enfóquese en la transformación que Dios desea de nosotros al poner nuestra fe en el Salvador resucitado. Refleje la actitud de Jesús, anime a los creyentes y regocíjese o regocijarse en el amor de Dios. Comparta a Jesús con un no creyente. Esa debe ser la misión de cada uno de nosotros, como cristianos, como siervos de Dios. Compartir la semilla de la verdad. Compartir lo que Dios le ha dado, hermano, ha sido un regalo. A usted no le costó, pero a él le costó en la cruz del Calvario. A él le costó que usted ahora mismo tenga paz, que usted tenga regocijo, que usted sea próspero. Eso costó, hermano, no fue gratis. En la cruz del Calvario, Jesucristo pagó por eso. Y tenemos que estar agradecidos. ¿Y cómo le podemos pagar? De esta siguiente manera, de hablar de Jesucristo a uno que no es creyente, a uno que se apartó, a uno que se descarrió, a uno que fue también hijo de Dios, pero en un momento dado se apartó. Nuestra misión hoy en día, en esta preciosa noche, es hablarle a su familia, hablarle a los vecinos, hablarle a los amigos, hablarle a los compañeros, de que Jesús fue sometido como siervo sufrido, pero hubo una semilla, y esa semilla eres tú, soy yo, que estamos predicando el Cristo de la gloria. Dios te bendiga y no te olvides que Cristo viene pronto. Te amo en el amor de Cristo. Saludos nuevamente y hasta la próxima. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya.